A todos los señores estudiantes de octavo de básica. Bienvenidos a una nueva clase virtual. Bien, en esta oportunidad vamos a continuar con las clases. Estamos en la unidad 5, recordemos movimiento y fuerza. Hoy día vamos a hablar sobre el tema 3 y el tema 4. Bien, el tema 3 relata sobre el movimiento y el tema 4 sobre la fuerza. Vamos a ver un poquito del tema 4, vamos a enfocarnos en el tema 3 que es movimiento. Ok, ya habíamos visto el tema 1 y 2 que nos manifestaba un poquito sobre el sistema de medición internacional, que nosotros, por ejemplo, podemos decir, medimos la computadora, por ejemplo, la laptop, cogemos la regla y podemos decir mide 5 centímetros o 10 centímetros. Ya no podemos decir mide 10, ¿sí? Tenemos que decir la magnitud en metros o en centímetros, ¿sí? O en kilómetros, en lo que sea necesario. Bien, para esto voy a proyectar nuevamente el libro, ¿sí? Vamos a proyectar el libro para continuar con la clase. Ok, en esta parte de aquí. A ver, mientras tanto vamos viendo un poquito del tema que mencionábamos, que es el tema 3, ¿sí? sobre el movimiento. Ok, esperamos que cargue. Bien, bien, aquí hablamos en lo que es el movimiento un poquito de mecánica clásica. Ya vamos a ver, nos habla sobre la cinemática y sobre la cinética. Ya nada más vamos a ir viendo un poquito de definiciones para poder entender y no complicarnos mucho. Ok, bien, en la mecánica clásica, ¿sí? En esta parte que nosotros vemos, aquí estamos en la parte del libro. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar sobre el estudio del movimiento de la mecánica, desde la mecánica. Ya, entonces aquí nos habla sobre la cinemática, que explica la cinemática, ¿sí? Recordemos, la cinemática y la cinética. Primeramente, la cinemática explica cómo se mueven los cuerpos, ¿sí? Esta explica de cómo es que los cuerpos se pueden mover. Y la cinética explica las causas, ¿sí? Lo que causa este movimiento. ¿Ya? Entonces vamos a ver, ¿qué es el movimiento? ¿Qué es el movimiento? El movimiento no es nada más cuando una cosa, un objeto o alguien se va de un lugar a otro. Entonces se está moviendo, ¿sí? Entonces nosotros estamos en constante movimiento por más que estemos quietos. ¿Por qué? Porque la Tierra está girando, ¿sí? La Tierra tiene su propia velocidad y está girando, entonces gira con nosotros. Nosotros también estamos en constante movimiento. ¿Ya? Entonces vamos a ver una de las características del movimiento y tenemos este gráfico de acá abajo, ¿sí? Yo les voy a proyectar otro gráfico, ¿sí? En el cual nosotros tenemos la posición inicial, el tiempo, la trayectoria y la longitud. ¿Ya? Vamos a ver un claro ejemplo en esta parte de acá. Bien, aquí nosotros tenemos lo que es, por ejemplo, este carro. Ya, este carro se va a mover, ya, y va a llegar a la casa. Entonces necesitamos, el punto inicial es donde está el carro. Desde ahí vamos a iniciar. Tenemos el tiempo, que tenemos que ver qué tiempo se va a demorar el carro en llegar a la casa. Y tenemos la trayectoria. La trayectoria viene a ser el camino, ¿sí? El camino, todo ese caminito que vemos es la trayectoria. Y el desplazamiento, ¿sí? Es la línea recta que se forma, esa línea roja, eso es el desplazamiento, ¿sí? Es una línea recta, ¿sí? Entonces vemos la diferencia entre el desplazamiento y la trayectoria, ¿ok? Y también este tiene una longitud, podemos decirle en metros, sí, en kilómetros, dependiendo, esto va a depender cuánto va a recorrer el carro. ¿Ya? Entonces regresemos al libro. Bien, eso es lo que nos trata de decir ese gráfico. Ahora vamos a ver la parte de acá abajo sobre la descripción del movimiento. Si el desplazamiento es una línea recta entre dos puntos, lo que ya habíamos visto, ¿sí? Y la dirección no es lo mismo recorrer, por ejemplo, como les decía, 10 metros que tan solo 10. Ustedes pueden decir, yo recorrí 10. ¿Y es que 10 metros? Sí, 10 kilómetros. Entonces siempre tiene que la dirección estar con su respectiva unidad. Ya, acá abajo vamos a hablar sobre la rapidez y la rapidez media. Sí, la rapidez
es nada más la distancia que recorrida y se debe tener su magnitud. ¿Sí? Nada más es la distancia que nosotros vamos a recorrer. ¿Sí? Nada más. Solo es eso. Es la distancia. Recordemos la distancia que vamos a recorrer. ¿Sí? Entonces también tiene su magnitud. Por ejemplo, ustedes pueden recorrer, o digamos un ejemplo, vamos a recorrer 10 metros, un metro cada segundo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces tenemos nuestras unidades. ¿Sí? Entonces tenemos acá abajo, igual siguiendo con la clase, con el movimiento, que es la velocidad y la aceleración. ¿Ya? La velocidad aumenta, ¿sí? O puede disminuir, ¿sí? Puede aumentar o disminuir. Por ejemplo, un carro va frenando y va acelerando, va frenando y va acelerando, ¿sí? Esa es su velocidad. Y esto puede alterar su rapidez, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes van al colegio en bus, ¿no es cierto? Entonces, la rapidez del bus, ¿sí? Es la distancia, ¿sí? Es la distancia que va a recorrer, pero la velocidad va a ir aumentando y disminuyendo. Entonces esto, ¿sí? Va a alterar lo que sería un poquito su rapidez. ¿Ya? Bien, vamos a hablar un poquito también sobre la fuerza. A ver, aquí tenía unos ejemplitos también en cuanto a la rapidez. Sí, aquí tenemos de los dibujos al correcaminos, ¿sí? Que en cuanto, por ejemplo, uno siempre va a ser más veloz que el otro, por eso es que no lo puede alcanzar, ¿sí? Entonces aquí podemos tener un claro ejemplo de que la velocidad y la aceleración cambian, ¿sí? En cada uno de los objetos, o en este caso sería de estos dibujos. ¿Ya? Entonces tenemos también lo que es la fuerza. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando empujamos un carrito de juguetes, ¿sí? Entonces estamos dándole un impulso que sería una fuerza, ¿sí? O cuando tiramos de la cuerda, por ejemplo, esta parte de aquí, voy a mostrarles otro gráfico, ¿sí? Ahí estamos haciendo fuerza, ¿sí? Estamos ejerciendo una fuerza, porque estamos empujando o estamos manipulando, ¿sí? Entonces estamos haciendo una gran fuerza. Ya, entonces esta es la acción que nosotros ejercemos sobre un cuerpo, ¿sí? Sobre algún objeto. Un cuerpo se refiere a un objeto, ¿sí? Para cambiar su estado de movimiento. ¿Sí? Si algo está quieto y nosotros le empujamos, le damos fuerza, entonces este también va a tener un movimiento, va a tener una velocidad, ¿sí? Entonces tenemos la medición de la fuerza. ¿Cuál es su unidad de medida? ¿Sí? Entonces aquí nos manifiesta que es el newton, ¿sí? Cuando vamos a hablar de fuerza hablamos de newton. Por ejemplo, una fuerza de 10 newton, una fuerza de 20 newton, de 30 newton, ¿ok? Entonces no podemos decir yo hago una fuerza de 10. No, tiene que ser 10 newton. Entonces ahí entendemos que es fuerza. Cuando escuchemos newton significa fuerza, ¿sí? Entonces también tenemos sobre las fuerzas y el movimiento. Entonces tenemos sobre las fuerzas de contacto y las fuerzas de acción a distancia. ¿Sí? La de contacto es obviamente cuando tenemos contacto con alguien, con algo, ¿sí? O con alguien, entonces nosotros empujamos, manipulamos. Y en cambio las fuerzas de acción a distancia es cuando, por ejemplo, se cae un objeto, ¿sí? Sin hacerle nada se cae, porque, y esta velocidad es esto ya es por ejemplo, por la gravedad, ¿sí? No es que alguien le esté empujando para que se vaya hacia abajo un objeto, sino que se cae solito. Listo, entonces hasta aquí. Bien, vamos a despedir la clase. Hasta aquí la clase de hoy. Y entonces nos estaremos viendo en la próxima clase, por favor. No olviden poder realizar sus talleres igual. Y vamos a seguir a continuar con las clases, ¿sí? La próxima semana. Eso sería todo. Muchísimas gracias a todos.
y nos vemos en la próxima clase. Chao.